entre el año 63 y 65 después de Cristo. ¿Usted se imagina cuánto tiempo había pasado que Cristo ya se fue y Pedro ya todo anciano, ya con la sabiduría, con todo el recorrido que tenía, allá habiendo dejado el prejuicio religioso que había dentro? Mire qué cosa, hermano. Pedro, entre las cosas que él tenía, era un hombre que tenía prejuicios como judío terribles, de tal forma que no había forma de quitárselos hasta que una visión del cielo descendió. Yo no sé si se acuerdan, pero una visión del cielo descendió donde había todo tipo de animales que para el pueblo judío eran inmundos. Y cuando esto bajó, el Señor le dijo, mata y come. Y él, como buen judío, dijo, no, porque yo nunca he comido cosa inmunda. Y él le dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Uy, Pedro, qué problema. También lo vemos en algún momento que Pablo en un pasaje lo reprende porque cuando estaba solo con los gentiles, él parecía que se hacía al lado de los gentiles, pero cuando venían los judíos, los miraba con recelo y se apartaba, y Pablo lo reprendió terriblemente por aquello. Pero aquí ya está tan anciano y que la sabiduría de Dios y que Dios había tratado tanto ya con él. Imagínate que ese hombre, yo lo estoy llevando a un recorrido, ¿verdad? ¿Se acuerda que ese hombre negó al Señor? Y dijo, no, yo aunque me toque dar la vida, Señor, por ti, mira que yo no te voy a negar nada, yo aquí. Y cuando le llegó el momento, ¿qué pasó? Y 3 veces, mire qué cosa tan terrible, ¿verdad? O sea que el hombre como quedaba mucho, bien parecido a nosotros, ¿verdad? Dios eligió a un hombre tan sencillo, a un hombre tan simple y lleno de tantos errores para manifestar su gloria a través de él y que nos escribiese este tipo de perlas maravillosas para escribirnos. Y Dios en su tiempo usó a Pedro porque ese era el que estaba disponible. Yo me pregunto en este tiempo a quién Dios va a usar, si es que hay alguno disponible, porque él dijo que la verdad, la mies es mucha y que los obreros son pocos. Ciertamente este hombre que negó al Señor después de todo el proceso de su vida, un día también lo crucificaron igual que al Señor, solo que él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi amado Jesucristo. A mí pónganme cabeza abajo porque yo no soy digno de morir ni siquiera como él murió. Verdaderamente el hombre aprendió a amar al Señor sobre todas las cosas. Lo sabemos, pero tan fácil. El primer y gran mandamiento es amarlo a él sobre todas las cosas. ¿Qué pasó sobre mi familia? ¿Voy a descuidar mi familia? No, pero cuando es el tiempo de Dios, también mi familia tiene que esperar, porque la primer sociedad establecida por el mismo Dios fue la familia. Y uno tiene que darle el lugar de prioridad al Señor con la revelación de su espíritu. Entonces la palabra toma otro nivel de sustancia en nosotros. No que no lo tuviese antes, lo ha tenido siempre, pero el que no daba la talla para que él depositara esa revelación era yo. El que no daba la talla para que él depositara de esa gracia, de ese favor, era yo. Pero a medida de que yo leo más esto, a medida de que me enamoro más de la palabra del Señor, a medida que lo conozco aquí, al Señor plasmado en su palabra, me doy cuenta que todo lo que él ha querido es hacerme bien. Me doy cuenta que todo lo que él desea es bueno para conmigo, que todo lo que él quiere, lo que tiene son pensamientos de bien y no de mal conmigo. Pero hermano, ¿por qué me ha ido tan mal? Porque usted decidió mal. Porque Dios no lo dispuso a decidir, usted decidió. Pero eso es tiempo pasado. Eso es lo lindo del Señor. Ve la misericordia del Señor, que nuevas son cada mañana. Y hoy yo decido servirlo. Y hoy yo decido hacerlo diferente. Capítulo 1, versículo 13. Oiga eso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro. Habló al entendimiento. Digo, señores, como hombrecitos. Como hombrecitos. Acuérdense que le está hablando a una iglesia, a una gente que está dispersa, que están fuera de sus países, que están sufriendo persecución. Y como están sufriendo persecución, él no les puede decir, miren cómo se la juegan. Mentico, ¿no? Miren cómo se la juegan. No. Les dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Sean sobrios. Sed sobrios
y esperar por completo en la gracia. Porque, ¿cómo había que esperar? Por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿De qué gracia está hablando? Una gracia que traerá Jesucristo cuando Él sea manifestado. Pero si Él ya se manifestó ya hace más de 2000 años, ¿verdad? ¿De qué estaba hablando? De la salvación. Señores, cíñanse sus lomos de su entendimiento. Les está hablando el hombre a quien el Señor Jesucristo le dijo un día: Pedro, han pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no mengue. O sea, como quiera la zaranda llegó y no le evitaron la zaranda. Les está diciendo él a los que están siendo perseguidos: señores, los están persiguiendo y eso está bien, porque ustedes no serán gratificados ahora, serán gratificados aquel día cuando Jesucristo venga y les dé salvación, si es que están vivos. Y si ya hubiesen muerto, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La gracia de la que él habla es la resurrección, la salvación de entre los muertos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra... Cuando uno no sabe que algo es pecado, pues lo hace y no lleva juicio aparente porque no sabe. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? Vea, las personas que no están con el Señor, que no tienen conocimiento del Señor, se tatúan. Y para ellos no es malo. ¿Ok? Mira qué interesante. Pero cuando yo voy leyendo la Biblia y lo encuentro que Él me dice que no te harás marcas en tu cuerpo. Entonces cuando yo lo veo aquí, si tú lo hiciste antes en la ignorancia, está bien, no hay problema, ese es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre que ya tiene el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la palabra, no puede seguir practicando estas cosas. Y mencioné eso por no mencionar el resto de cosas. Pero el que ya tiene el conocimiento de la palabra no puede seguir practicando las cosas que practicaba cuando no. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo Cristo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios mío. O sea que cuando yo voy por ahí por la calle y voy conduciendo y digo cosas y expreso cosas y hago cosas que no son correctas, es un problema porque no estoy practicando la santidad. Él dijo en toda vuestra manera de vivir, en cosas de mentira, en comportamiento que tengo que a veces ni siquiera son necesarias las palabras para ofender a alguien. Con una mirada, con un gesto. Y Él me dice que yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Dios mío. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo que Él les está diciendo, refiriéndoles a un mandamiento ya escrito desde antes. Por el gran Moisés. Qué cosa tan impresionante. De manera que Él está exhortando a la iglesia que aunque pasen persecución, que aunque les está yendo feo, que aunque la vida no está fácil, manténganse firmes, señores. Manténganse en santidad, practicando santidad. Mira, hermano, ¿por qué será que hay un otro lugar donde la Escritura dice bien clara? Dice Él: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perdónenme, hermanos, que la palabra hoy está un tanto cruel, ¿verdad? Pero la palabra es, hermano, esta es lo que nos da vida. Si yo no practico la santidad, mire qué problema este. Si yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer como hijo de Dios, es un peligro bien grande. Lo que separa al hombre del Señor es el pecado. Y lo que une al hombre al Señor, después de la bendita sangre de Jesucristo y su Espíritu, es que yo practique la santidad. Él estará más tangible, más fácil de sentirlo
cuando yo practico la santidad. Pero cuando yo estoy practicando el pecado y cuando no estoy claro en lo que estoy, se me hace tan difícil sentir al Señor, se me hace tan difícil encontrarlo, como que está más distante, porque algo lo separa. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mi alma alaba al Eterno. Conducíos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación. Dios mío bendito. Fíjese que yo me he fijado, y eso le pasa a todas las, pues no sé si a todos, ¿no? A mí, antes que estaba más joven, ¿ok? Hoy todavía estoy joven, pero antes estaba más joven. Y era más bonito. Pero antes que yo era más joven y más bonito, yo procuraba mantener más integridad el fin de semana porque me tocaba que predicar. Y trataba de mantenerme más en integridad si me tocaba enseñar o algo el fin de semana. Pero si a mí no me tocaba enseñar o predicar el fin de semana, entonces yo tomaba esa semana de cristianismo tan liviana, tan sereno, menos oración, menos comunión, menos me preocupaba la santidad, hasta que, hermano, hoy por hoy me doy cuenta que ese es el grave problema que tiene la iglesia. Porque, lo voy a decir. Porque la iglesia solo lee la Biblia cuando viene a la casa del Señor. Porque la iglesia solo ora al ratito que llega a la casa del Señor. Porque la iglesia solo se santifica el ratito que va a la iglesia. Por eso vivo pidiendo de día en día que oren por mí. Cuando nosotros, cada uno debería de ser responsable y tener una vida, una conducta de cristiano como corresponde y orar como la Biblia lo dice todo el tiempo. Es decir, pendiente de mi relación con el Señor todos los días. Hermanos, si nosotros lográsemos hacer esto, si la iglesia se pusiese de acuerdo en esto, Dios haría cosas grandes con nosotros. Mencionó peregrinación. ¿Quién es un peregrino? De paso. Eso. Es peregrino porque va de paso. Les dice, señores, es verdad que los están persiguiendo. Tranquilos, esta no es su morada permanente. Sean santos, practiquen la santidad, pero aquí ustedes solo van de paso. No se preocupen, esta no es su morada permanente. Seguimos. Sabiendo que fuisteis rescatados. Es que aquí hay tantas palabras. ¿Qué rescate? Este hombre les está diciendo, ustedes fueron rescatados ya. Alguien pagó el precio de su salvación. Alguien lo rescató. Alguien pagó el justo precio por sus vidas, por su salvación. Ahí va la cosa. Fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué confortable lo que recibió esta iglesia. Estaban bajo persecución, bajo peligro de muerte, y les mandan a decir, señores, practiquen la santidad. Ustedes no son de este planeta, aquí van de paso. Hay alguien que ya lo rescató, alguien que ya pagó el precio. Y no pagó el precio con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Lo más lindo en un cristiano es esa bendita sangre del Cordero.
la que nos libra, la que nos rescata de la muerte. Por eso pasa el ángel de la muerte por ahí y ve en nosotros, en nuestro ser, la sangre de Jesucristo para aquellos que le hemos aceptado. Porque toda carne es como, y toda gloria del hombre como, Dios mío. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor. Miren, hermanos, la palabra que nosotros leemos, esa escritura, es Dios mismo plasmado en ella. Si yo creo lo que está ahí, si yo obedezco lo que está ahí, aún mi vida permanece para siempre. Él nos rescató con la preciosa sangre de Jesucristo. De manera que Él les dijo a la iglesia, es verdad que van a padecer un tiempo, pero ya ustedes fueron rescatados, señores. Estén tranquilos, aquí solo son peregrinos, vendrá la salvación un día, la recompensa. Es verdad que ser cristiano a veces no es tan fácil y cuesta. Y a veces negarse a nuestros deseos, a lo que yo quisiera por mis impulsos humanos, por las concupiscencias que hay dentro de mí, es difícil negarse y uno quisiera darle a alguien más duro de lo que le han dado a uno. Pero la palabra es a que yo mantenga la santidad y donde yo obre en venganza por mis propios actos, no obra la santidad del Señor. No. Así que ojo con eso. Ya hemos hablado.